podrían imaginar que permanecen sentados en completa inmovilidad sobre su butaca, pero en verdad se están alejando de un confín del universo a una velocidad espeluznante de 700 km por segundo. Esta vertiginosa huida no proviene de la rotación de la Tierra sobre su eje ni de su danza orbital alrededor del Sol, que es el espacio mismo el que se dilata con una furia descontrolada, similar a un globo a punto de estallar en fragmentos infinitos. Cada segundo que transcurre, el espacio se expande en 70.000 kilómetros adicionales, y lo que resulta aún más perturbador es que esta aceleración se intensifica con el inexorable paso del tiempo, como si una fuerza invisible impulsara los hilos del cosmos hacia un abismo insondable. Dentro de 1.000 billones de años, incluso los átomos que conforman su cuerpo sucumbirán a esta expansión inexorable y se desintegrarán en la nada primordial. Hoy nos adentramos en un tema que sacude los cimientos mismos de la física contemporánea, la expansión del universo y la crisis de la constante de Hubble que de ella emerge. Esta crisis revela los secretos más profundos del cosmos, como murmullos misteriosos entre los árboles de un bosque oscuro y eterno, invitándonos a adentrarnos en lo desconocido, donde las leyes conocidas se desdibujan como sombras en el crepúsculo. En 1929, Edwin Hubble, armado con su telescopio en las alturas del monte Wilson, desveló que todas las galaxias se alejaban de nosotros con una determinación implacable. Parecía que la Tierra ocupaba el centro absoluto del universo, con todos los demás cuerpos celestes huyendo de ella en un éxodo cósmico, pero la realidad era infinitamente más extraña, como un velo que se rasga para revelar un tapiz de dimensiones ocultas. Las galaxias no se desplazaban a través del espacio, era el espacio intergaláctico el que se hinchaba, expandiéndose como la espuma de un mar primordial agitado por vientos invisibles. Aquí, la humanidad se enfrentó a una interrogante aparentemente sencilla pero de una profundidad abisal: ¿con qué rapidez se expande el universo? Esta pregunta, fundamental para comprender el tejido mismo de la realidad, impulsó a los científicos a desarrollar dos métodos de medición precisos, pero los resultados divergieron de manera irreconciliable, transformándose en la mayor crisis que azota el mundo de la física. Con el avance de la tecnología y la creciente sensibilidad de los instrumentos de observación, esta discrepancia, en lugar de atenuarse, se agranda de forma inexplicable, sumiendo a los científicos globales en un estupor profundo conocido como el problema de incompatibilidad de la constante de Hubble, un enigma que cuestiona las bases de nuestra comprensión cósmica y evoca la fragilidad de nuestras certezas ante el vasto océano del universo. El primer método de medición implica observar directamente las galaxias circundantes, calculando sus distancias y velocidades de recesión. Se denomina el método de la escalera de distancias cósmicas. Funciona como una escalinata que asciende paso a paso desde los objetos celestes próximos hasta los remotos, con las estrellas variables cefeidas en su corazón palpitante. Estas estrellas, semejantes a faros cósmicos que parpadean en la inmensidad, varían su luminosidad en periodos regulares, y dicho periodo es directamente proporcional a su luminosidad intrínseca. Esto se conoce como la ley de Leavitt. Un principio que Henrietta Swan Leavitt desentrañó en 1912, iluminando el camino para medir el cosmos como si se tratara de calibrar la distancia a una bombilla lejana por su brillo aparente. Si conocemos la luminosidad original de una bombilla, de su debilidad observada podemos deducir su lejanía, bajo el mismo principio axiomático. Los astrónomos emplean estas variables cefeidas para calibrar distancias hasta las explosiones de supernovas de tipo Ia. Y aprovechando la luminosidad explosiva de estas supernovas, que brillan con la intensidad de miles de millones de soles en un estallido final, alcanzan galaxias a billones de años luz de distancia, como ecos de cataclismos antiguos que reverberan a través del vacío. El equipo de investigación liderado por Adam Ries, galardonado con el Premio Nobel en 2011 por su descubrimiento de la aceleración cósmica, determinó mediante este método una constante de Hubble de 73 km por segundo por megaparsec. Esto implica que por cada megaparsec, equivalente a 3.260.000 años luz, la velocidad de alejamiento de las galaxias incrementa en 73 km por segundo, un ritmo que evoca la pulsación de un corazón universal en expansión. En enero de 2025, el equipo de investigación de la Universidad Duke propuso un valor aún más elevado, de 76,0 km por segundo por megaparsec. Esto sugiere que el universo se dilata con una violencia mucho mayor de lo imaginado. Respaldado por observaciones que integran datos de supernovas y lentes gravitacionales para refinar la calibración.
Estas mediciones han sido corroboradas por instrumentos novedosos como el telescopio espacial James Webb. Por ejemplo, los datos publicados en 2025 avalaron los valores del telescopio espacial Hubble, arrojando 72,6 más o menos 2,0 km por segundo por megaparsec, incorporando observaciones infrarrojas que penetran el polvo interestelar con una precisión sin precedentes. Sin embargo, existe otro grupo de científicos que desafía directamente este resultado, criticando el método de la escalera de distancias por ser un hallazgo local, basado en la observación de una porción minúscula del universo, y optando en cambio por analizar la radiación cósmica de fondo, la luz primordial remanente del nacimiento del cosmos. Esta es la luz emitida cuando, 380.000 años después del Big Bang, el universo se tornó transparente por primera vez. Ha viajado durante 13.800 millones de años para alcanzarnos, la luz más antigua que podemos percibir. Un relicto que susurra los secretos del alba cósmica. El satélite Planck, lanzado por la Agencia Espacial Europea en 2009, cartografió con extrema precisión estas minúsculas fluctuaciones de temperatura, variaciones que se asemejan a las ondas en un estanque primordial donde se sembraron las semillas de las galaxias. Los científicos examinan los patrones impresos en esta luz ancestral para calcular cómo evolucionó el universo primigenio, la distribución de materia ordinaria, materia oscura y energía oscura, y aplicando el modelo estándar del universo, conocido como lambda CDM, donde lambda representa la constante cosmológica y CDM la materia oscura fría, estiman la tasa de expansión actual. Sorprendentemente, su valor para la constante de Hubble es de 67 km por segundo por megaparsec. Este valor fue confirmado por los datos del Planck de 2018, con 67,66 más o menos 0,42 km por segundo por megaparsec, y reforzado por mediciones independientes como las del experimento de cosmología del Polo Sur, que en 2024 aportaron datos complementarios sobre la polarización de la radiación de fondo. Números como 73 y 67 podrían parecer cercanos a simple vista, pero desde una perspectiva cosmológica representan un abismo irreconciliable, un cisma que divide el entendimiento del universo como un cañón profundo tallado por fuerzas invisibles. Esta discrepancia alcanza un nivel estadístico de 5 sigma, la probabilidad de que un resultado así sea fortuito es de 1 entre 3.500.000, un umbral que en física de partículas señala un descubrimiento definitivo, pero aquí anuncia una crisis existencial. Por ende, o uno de los dos resultados de medición es erróneo, o nuestra comprensión fundamental del universo es defectuosa, como si las ecuaciones que rigen la realidad se deshilacharan en sus bordes. Inicialmente, muchos científicos sospecharon errores en los procesos observacionales. En el método de la escalera de distancias, se pensó que la densidad de los cúmulos que albergan variables cefeidas podría inducir errores en las mediciones de luminosidad, o que las supernovas no fueran velas estándar perfectas como se creía, variando su brillo intrínseco debido a factores ambientales como la metalicidad estelar. Para verificar esto, entró en escena el telescopio espacial más potente de la historia humana, el telescopio espacial James Webb, con sensores infrarrojos 100 veces más sensibles que los del telescopio espacial Hubble, capaces de resolver estrellas individuales en galaxias distantes con una claridad que evoca la disección de un tapiz cósmico hilo por hilo. Los resultados publicados en febrero de 2024 fueron impactantes, los datos existentes del telescopio espacial Hubble eran correctos, y no había problema alguno en el método de la escalera de distancias, confirmando valores locales alrededor de 73. En 2025, los últimos datos del telescopio de cosmología Atacama fortalecieron esta tensión, proporcionando una medición del universo primigenio de 68,22 km por segundo por megaparsec, en acuerdo con el Planck y destacando fluctuaciones en la materia bariónica que no resuelven la discrepancia. Además, en diciembre de 2025, nuevas mediciones basadas en lentes cósmicas, utilizando retrasos temporales en cuásares lenteados gravitacionalmente, un fenómeno predicho por la relatividad general donde la gravedad curva la luz como un prisma eterno, profundizaron el misterio, confirmando valores locales cercanos a 73 km por segundo por megaparsec, en contraste con las estimaciones del universo primigenio.
En enero de 2026, un estudio publicado en Nature Astronomy propuso que campos magnéticos primordiales podrían acelerar el proceso de recombinación cuando electrones y protones se unieron para formar átomos neutros, liberando la luz del fondo cósmico, resolviendo la tensión de Hubble al ajustar las predicciones tempranas para alinearse con las observaciones locales. Esta investigación, liderada por un equipo de la Universidad Simon Fraser, integra simulaciones magnetohidrodinámicas que muestran cómo estos campos, generados en las turbulencias del plasma primigenio, alteran la ionización y la difusión de fotones. Asimismo, en enero de 2026, un artículo en Physics World reportó que la lente gravitacional proporciona una constante de Hubble de 71,6 km por segundo por megaparsec, fortaleciendo la tensión e indicando la necesidad de nueva física. Basado en datos del Colaboración Cosmo que analizan 8 cuásares lenteados con precisiones mejoradas al 4,6%. Una vez descartado el error observacional, el mundo científico se precipitó en un caos mayor, como si el cosmos mismo conspirara para revelar sus capas ocultas. La única posibilidad restante es que el modelo estándar del universo, la piedra angular de nuestra comprensión, sea equivocado en sus suposiciones fundamentales. Podría requerirse una corrección a la teoría de la relatividad general de Albert Einstein, o quizás existan fenómenos físicos nuevos y desconocidos, como una forma adicional de energía oscura en el universo primigenio que actuara como un catalizador invisible, o que la materia oscura, esa entidad elusiva que permea el 95% de la masa cósmica, decayera con el tiempo, alterando sus propiedades gravitacionales y distorsionando la expansión como un río subterráneo que erosiona las bases de una montaña. Algunos físicos teóricos proponen hipótesis audaces, como que el entero universo rote en ciclos de 500.000 millones de años, distorsionando las mediciones de la tasa de expansión al introducir anisotropías cíclicas que se asemejan a las olas de un océano eterno. En enero de 2025, el equipo liderado por Susan Scott midió con precisión la distancia al cúmulo galáctico de Coma, obteniendo una constante de Hubble de 76,0. Esta crisis trasciende una mera discusión, convirtiéndose en una catástrofe que estremece los pilares de la física, evocando la necesidad de paradigmas que integren la mecánica cuántica con la gravedad en escalas cosmológicas. En enero de 2026, el estudio sobre campos magnéticos primordiales acercó las predicciones del universo primigenio a las mediciones locales, sugiriendo que estos campos, remanentes de la inflación cuántica, podrían haber influido en la formación de estructuras a gran escala. Además, un artículo en Physics World de enero de 2026 indicó que la constante de Hubble medida con lentes gravitacionales es de 71,6 km, reforzando la tensión y apuntando hacia extensiones de la relatividad general, como teorías de gravedad modificada que incorporan dimensiones extra o interacciones no locales. La importancia de toda esta discusión no radica solo en que la constante de Hubble indica la tasa de expansión del universo, es la llave que determina la edad y el destino final del cosmos, un parámetro que teje el tapiz temporal de la existencia. El inverso de la constante de Hubble aproxima la edad del universo. Si la constante es 73, la edad es aproximadamente 13.400 millones de años, pero si es 67, asciende a 14.600 millones de años, se genera un vacío temporal de 1.200 millones de años. Un abismo donde cabrían eones de evolución estelar y galáctica invisibles. Además, una expansión más rápida de lo previsto reescribe por completo el escenario de la finitud universal, como si un guionista cósmico alterara el clímax de una epopeya eterna. La expansión del universo no es el movimiento de galaxias a través del espacio, es el espacio mismo que, al dilatarse, las impulsa unas de otras con una fuerza repulsiva que evoca la disolución de un sueño en la vigilia. No existe límite físico para esta velocidad de expansión, por lo que puede superar la de la luz, violando las intuiciones newtonianas pero coherente con la relatividad, donde el espacio se curva y estira como un tejido elástico. Actualmente, el borde del universo observable, con galaxias a 465.000 millones de años luz, se aleja de nosotros a una velocidad 3 o 4 veces la de la luz, un flujo que arrastra la materia hacia horizontes inalcanzables. Esto conduce a una conclusión extremadamente desoladora, como un lamento cósmico en la soledad del vacío, la luz de las galaxias que se alejan más rápido que la luz nunca alcanzará la Tierra. Hoy,
innumerables galaxias están cruzando el horizonte del universo observable, y una vez traspasado, no regresarán jamás, desvaneciéndose como ecos en un cañón infinito. A medida que la expansión acelera, el confín del universo observable se contrae de facto, como si el cosmos se replegara sobre sí mismo, dejando a las generaciones futuras con un cielo cada vez más vacío. Nuestros descendientes lejanos, al contemplar el cielo nocturno, verán solo unas pocas galaxias en el grupo local al que pertenece la nuestra, y nada más que una oscuridad absoluta, un velo negro que oculta la magnificencia pasada. Sin conocer la existencia de un universo esplendoroso que antaño resplandecía con trillones de galaxias, vivirán confinados en una isla aislada, ignorantes de la vastedad que les precede. ¿Qué impulsa al universo a expandirse con tal rapidez, como si una mano invisible lo estirara hacia la disolución? Los científicos han bautizado esta fuerza desconocida como energía oscura, pero en realidad ignoramos su naturaleza profunda, un misterio que se asemeja a un vacío que devora la luz de las estrellas. Según las observaciones actuales, cerca del 70% de la energía total del universo es energía oscura, el 25% materia oscura, esa sustancia invisible que curva el espacio sin emitir luz. Detectada solo por sus efectos gravitacionales en la rotación galáctica y la formación de estructuras a gran escala, y la materia normal que vemos y tocamos constituye apenas el 5%, un recordatorio humillante de nuestra insignificancia ante lo oculto. Así, desconocemos de que está compuesto el 95% del universo, como si navegáramos por un océano donde solo vemos la espuma superficial. Si la energía oscura continúa intensificándose de esta manera, el universo podría enfrentar un final horrendo denominado el Gran Desgarro, un cataclismo donde la repulsión supera todas las fuerzas cohesivas. Dentro de cientos de miles de millones de años, si la fuerza repulsiva de la energía oscura sobrepasa la gravedad que une las galaxias, los cúmulos galácticos se fragmentarán, las galaxias se desgarrarán como telas rasgadas por vientos huracanados. Los sistemas estelares como nuestro sistema solar se desintegrarán en un caos orbital. En los instantes finales, incluso los átomos, los núcleos atómicos y los quarks en su interior no resistirán la expansión del espacio y se disolverán, y la estructura entera del universo colapsará en un vacío absoluto, un silencio eterno donde ni siquiera el tiempo persiste. En 2025, un estudio demostró que campos magnéticos primordiales podrían acelerar la recombinación en el universo primigenio, resolviendo la tensión de Hubble al ajustar la escala de sonido cósmica y la difusión de bariones. Esta descoberta, compartida por un equipo de la Universidad Simon Fraser en Nature Astronomy, integra modelos magnetohidrodinámicos que predicen cómo estos campos, surgidos de fluctuaciones cuánticas durante la inflación, influyen en la formación temprana de plasma y fotones. Además, en enero de 2026, un artículo en Physics World indicó que la constante de Hubble medida con lentes gravitacionales es de 71,6 kilómetros, fortaleciendo la tensión y sugiriendo extensiones del modelo estándar que incorporan interacciones magnéticas en escalas cosmológicas. La crisis de la constante de Hubble expone de manera cruda cuán frágil es el conocimiento que creemos poseer sobre el universo, como un castillo de arena ante la marea inexorable del cosmos, que yace más allá del universo observable, ese horizonte que se expande a velocidades superluminosas. Algunos teóricos postulan que el universo es infinito y contiene un número infinito de universos paralelos, donde la probabilidad dicta que todos los eventos posibles deben ocurrir, de modo que en algún lugar existe un duplicado exacto de usted, viviendo las mismas inquietudes en un eco cuántico de realidades alternas. Otra posibilidad es que el universo sea cerrado como la superficie de una esfera cuatridimensional, avanzando en una dirección, se regresa al punto de origen, un ciclo eterno que desafía nuestra percepción lineal del espacio-tiempo. O, según la teoría de la inflación eterna, nuestro universo es una de múltiples burbujas en una espuma multiversal, y en otros universos las leyes físicas conocidas no rigen, permitiendo constantes fundamentales diferentes que engendran realidades exóticas. En 2025, un estudio publicado en Oxford Academic examinó las tensiones de Hubble, S8 y del horizonte sónico en el marco teleparalelo, una extensión de la relatividad general que sustituye la curvatura por torsión en el espacio-tiempo, sugiriendo la necesidad de nueva física que integre gravedad cuántica y resuelva inconsistencias en la expansión temprana. Además, un artículo en phys.org de enero de 2026 discutió cómo campos magnéticos primordiales podrían resolver la tensión,
proponiendo que estos campos, generados por turbulencias en el plasma post-Big Bang, alteren la propagación de ondas acústicas bariónicas y ajusten las predicciones del CMB para coincidir con observaciones locales. Hemos pisado la Luna, imaginado agujeros negros que devoran la luz como voraces guardianes del vacío, detectado ondas gravitacionales que riplean el tejido del espacio-tiempo como ecos de colisiones titánicas, pero quizás solo estemos rozando la uña de un elefante colosal llamado universo. Una metáfora que evoca la parábola hindú de los ciegos ante lo inmenso. La relatividad general, la mecánica cuántica y el modelo estándar podrían no ser herramientas perfectas para explicar la realidad universal, tal vez sean meras aproximaciones, como mapas antiguos que ignoran continentes enteros. Pero esta ignorancia es la fuerza propulsora que impulsa a la humanidad hacia descubrimientos continuos, un fuego interior que ilumina la oscuridad cósmica. La incompatibilidad de la constante de Hubble no es un mero error de medición, podría ser la llave que abre la puerta a una nueva física, revelando dimensiones ocultas o partículas exóticas que redefinen el origen, la esencia y el fin del universo. El universo prosigue su expansión demencial, y nosotros permanecemos como seres que formulan preguntas en este flujo inmenso, navegantes en un río eterno hacia lo ignoto. ¿Lograremos desvelar por completo el secreto del universo, o permanecerá para siempre como un misterio más allá del horizonte inalcanzable? Esta es la interrogante más pesada y fascinante que la astrofísica contemporánea nos plantea, un desafío que estimula la curiosidad humana como un enigma envuelto en el manto de las estrellas. La crisis de la constante de Hubble se resolverá nítidamente en las próximas décadas, o continuará atormentándonos como un enigma eterno, nadie puede garantizarlo. Pero es cierto que estas contradicciones actúan como un catalizador poderoso que impulsa la ciencia y la tecnología a saltos cuánticos. Para incrementar la precisión observacional, estamos desarrollando equipamientos de nueva generación que superan al telescopio espacial James Webb, como el futuro Observatorio de Rayos X de la NASA o el telescopio extremadamente grande en Chile. Y para trascender los límites de las teorías actuales estamos revisando la teoría gravitacional de Einstein, prosiguiendo con desafíos audaces que integran la unificación cuántica. El universo ya se expande más rápido que la luz, empujando innumerables galaxias más allá del horizonte de eventos, un umbral donde la causalidad se disuelve. El hecho de que el área del universo observable se esté reduciendo físicamente podría parecer desesperante, como un cierre gradual de las cortinas cósmicas, pero irónicamente demuestra que ahora es el momento más propicio para observar el universo, capturando su esplendor antes de que se desvanezca. Los descendientes lejanos podrían tener que contemplar un cielo nocturno vacío y reconstruir el universo pasado basándose en nuestros registros, como arqueólogos de la luz ancestral. En última instancia, en esta inmensa cacería, no importa si la humanidad vence, el proceso mismo de plantear preguntas y buscar respuestas al universo infinito, como seres finitos, es un gran viaje que renueva nuestros límites, expandiendo no solo el cosmos sino el horizonte de la mente humana. La luz de la curiosidad que proyectamos en el vasto silencio no se extinguirá hasta el día en que el universo se desvanezca en la eternidad. Finalmente, expreso un sincero agradecimiento a Edwin Hubble por sus observaciones pioneras que abrieron el camino a la comprensión de la expansión cósmica, reconociendo sus esfuerzos incansables y su contribución silenciosa al conocimiento humano. Un profundo aprecio va a Adam Ries y a su equipo por sus trabajos galardonados con el Nobel que refinaron las mediciones locales, honrando su dedicación perseverante y los sacrificios por el progreso científico. Agradezco con gratitud al equipo de la Universidad Duke por sus propuestas innovadoras sobre valores más elevados de la constante, valorando su compromiso duradero y las contribuciones inestimables a la sociedad. Expreso un respeto profundo por los ingenieros y científicos del telescopio espacial James Webb, reconociendo sus fatigas invisibles y la devoción que permitió descubrimientos revolucionarios. Un sentido gracias al equipo del satélite Planck por sus mapeos precisos de la radiación de fondo, apreciando sus sacrificios silenciosos y el aporte esencial a la cosmología. Agradezco a Susan Scott y a su equipo por las mediciones precisas sobre el cúmulo de Coma, honrando su perseverancia y el impacto en el debate científico. Expreso gratitud al equipo del Telescopio de Cosmología Atacama por los datos que fortalecen la tensión, valorando su trabajo incansable y las contribuciones a la comprensión universal.
Un profundo aprecio va al equipo de la Universidad Simon Fraser por la investigación sobre campos magnéticos primordiales, reconociendo sus esfuerzos duraderos y el rol en resolver enigmas cósmicos. Agradezco con respeto al equipo de la Universidad de Tokio, incluidos Kenneth Wong y Eric Pike, por las mediciones con lentes gravitacionales, honrando su dedicación silenciosa y las innovaciones que profundizan el misterio. Expreso un sincero agradecimiento a la colaboración Cosmo por los avances en cosmografía de retraso temporal, apreciando sus sacrificios y el aporte a la física nueva. Un sentido gracias a los autores del estudio sobre el marco teleparalelo publicado en Oxford Academic, valorando su perseverancia y el impacto en las tensiones cosmológicas. Finalmente, agradezco a Albert Einstein por la teoría de la relatividad general que funda nuestra visión del universo, reconociendo sus esfuerzos profundos y el legado eterno al conocimiento humano.